Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa, La historia que quiero vivir. El programa, ya lo saben, pero lo voy a repetir porque es para mí un logro, gracias a todos ustedes, que es el programa más escuchado, más sintonizado en toda la radio nacional en México, en este difícil, complejo, pero muy interesante horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Estamos, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, y también naturalmente llegamos a muchas ciudades del interior del país, no todas las que quisiéramos porque estamos en la feroz competencia con los automóviles de lujo, pero sin embargo pueden ustedes sintonizarnos en las emisoras locales de Radio Fórmula, así como en nuestra repetición que tenemos, por supuesto, todos los domingos a la 1 de la mañana. Llegamos también, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todas partes del mundo donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden también sintonizarlos. Hoy se trata de un programa especial grabado porque no estoy en la Ciudad de México, ando pues haciendo una especie de gira de conferencias, platicando de algo que ustedes ya conocen, y ya lo dijimos porque ustedes fueron los primeros en conocer y saber ese tema de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Veracruz, la fundación del puerto y todo lo que aconteció alrededor de ese momento tan interesante que ya platicamos con ustedes, pero hay personas que quieren oírlo de viva voz y con todo gusto pues he dedicado este fin de semana para visitarlos y platicar del tema. Sin embargo, en cuanto me sea posible, como siempre lo digo y como siempre lo hago, estaré respondiendo a sus amables comentarios y preguntas, críticas, quejas y todo lo que ustedes tengan a bien enviarme en nuestras diversas vías electrónicas que son, ya las conocen ustedes, primero, el correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com, segundo, la página de Facebook Villalpando y la Historia. Así que, comenzamos el día de hoy. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que está de moda, de actualidad, porque se refiere a una palabra, o dos palabras, conservador, o los conservadores, que como ustedes bien saben, es un conjunto de términos que se emplean cotidianamente en nuestros foros políticos y que se hace mención un día sí y otro también de ellos. ¿Quiénes son los conservadores? ¿Qué han sido los conservadores en México? ¿Qué han pensado? ¿Qué han hecho? ¿Por qué pensaban lo que pensaban? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Esto es lo que vamos a examinar en este programa y probablemente también en el próximo, porque, repito, es un tema importantísimo y vital en el día de hoy para entender a qué nos estamos refiriendo. Déjenme decirles en principio que conservador, según el diccionario de la Real Academia Española, la máxima autoridad de nuestra lengua castellana que todos hablamos aquí en este país, al menos oficialmente, es aquel personaje que se empeña en mantener las cosas como están. Y políticamente hablando, sería aquella persona que favorece que se conserve, valga la redundancia, el estado de cosas políticas, económicas, sociales en las que se encuentra una nación. Este sería un conservador, aquel que se opone a los cambios, aquel que ofrece resistencia a las reformas, aquel que quiere, pues, repito, empeñarse en que las cosas estén tal como han sido siempre. Estos son los conservadores y como ustedes bien saben, pues su uso de la palabra está actualmente, repito, de moda, se insiste mucho en ello y el objeto de este programa, y del que sigue probablemente también, sea examinar cuál es la historia, cuál es el rastro de estos hombres conservadores, qué pensaron, qué hicieron, por qué lo hicieron, a lo largo de 200 años que lleva en México de emplearse esta palabra. Hay que aclarar que el término conservador es muy amplio, definido gramaticalmente, e incluye a todas aquellas posiciones que han sido políticamente contrarias a otra posición.
que genéricamente se les conoce como liberales. ¿Quiénes han sido conservadores en México? Bueno, lo han sido, por supuesto, los centralistas, los escoceses, los monárquicos, los conservadores puros, como se les conocía a mediados del siglo XIX, los reaccionarios, los porfiristas o científicos, la derecha en general y ahora hasta los neoliberales. Un término conservador que está bien aplicado porque es un término sin connotación y contenido, simplemente define una circunstancia, una acción, una forma de ser de alguien que no quiere cambiar sino permanecer como ha sido hasta ese momento. Por eso pueden unirse perfectamente bien bajo la connotación conservador a los que fueron monárquicos y trajeron a Maximiliano en el siglo XIX, a los que hoy en día defienden el neoliberalismo. Es decir, quieren conservar las cosas como fueron. Así de sencillo. Por eso la palabra está bien empleada, pero hay que entenderla en sus diferentes contextos. Esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión, examinando quiénes son y qué han hecho los conservadores. Para empezar, debo decirles a ustedes que hay un análisis muy pero muy profundo que se realizó hace ya más de 40 años y que es obra de la pluma y de la mente privilegiada de un gran historiador mexicano. Un pequeño libro que les recomiendo positivamente porque aunque no tiene casos concretos, sí es una, repito, muy exhaustiva, profunda y meticulosa investigación y reflexión filosófico-histórica de lo que significa ser conservador y lo que significa, por supuesto, ser liberal en México, porque ambas palabras van juntas, corren juntas a través de nuestra historia, enfrentadas siempre unas a otras. Este libro de don Edmundo Gorman se llama México, el trauma de su historia. Lo repito, México, el trauma de su historia. Fue editado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1977. Yo creo que todavía se puede conseguir, pero es un libro, repito, fundamental para entender desde el punto de vista filosófico histórico esta dicotomía, este enfrentamiento, esta división que polariza todavía a México entre los que se llaman o han sido llamados conservadores, sea cual sea la membresía política o acción concreta que pretendan en el tiempo, contra los que han sido llamados también liberales, sea cual sea la membresía o la acción política que pretendieron durante el tiempo. Esto es, son dos formas de ver a México. ¿Qué tan legítimas? Por supuesto que creo yo, y así lo considera el propio Edmundo Gorman, que ambas tienen todo el derecho de exponer lo que a su punto de vista corresponde para hacer sentir y convencer de lo que ellos consideran y creen que es mejor para México. Sin embargo, también nuestra historia nos enseña algo. A lo largo de estos 200 años de enfrentamiento constante y rudo, a veces violento y con mucha sangre, entre conservadores y liberales, la historia nos demuestra que los liberales, repito, no importa la connotación específica que contengan, han salido vencedores y han sido los que han podido escribir la historia. Recuerden que la historia la escriben los vencedores, los ganadores, y los liberales han resultado vencedores en varios de los enfrentamientos, casi en todos en realidad, en que se han visto frente a frente contra los conservadores. Así que los liberales han escrito la historia, una historia de bronce, y los liberales, con este afán también de someter, aplastar al contrario conservador vencido, no han dudado, no han reparado en ningún tipo de pudor para echarles en cara a los conservadores que ellos, los liberales, son los auténticos salvadores de la patria, los que tienen razón en su forma de ver el destino de México, y que en cambio los conservadores son, a lo menos, traidores a la patria. Esta dicotomía también, esta polarización, esta animadversión entre los dos puntos de vista de ver a México ha sido para nuestro país sumamente dañina porque nos ha traído odios, rencores, divisiones entre nosotros mismos. Esto es bien importante. Repito, si ustedes quieren conocer profundamente desde el punto de vista filosófico, histórico,
esta división entre conservadores y liberales, no dejen de veras de leer a don Edmundo Gorman, el mejor y más importante historiador mexicano de la segunda mitad del siglo XX, en su magnífico, breve y muy enjundioso libro que se llama México, el trauma de su historia. ¿Cómo comenzó este pleito? Lo platicamos hace algunas semanas y a lo mejor ustedes lo recuerdan, cuando hablábamos de que México es quizás la única nación que cuenta con dos actas de independencia. Una de ellas expedida por el Congreso de Chilpancingo en el año de 1813, en el cual, al declararse la libertad mexicana y como consecuencia de ella, el propio Congreso estableció una forma republicana de gobierno. Y tenemos otra acta de 1821, una vez consumada la independencia de México, en el cual se declaró por el Plan de Iguala que México adoptaría como forma de gobierno una monarquía. Así que ahí tenemos ya la primera polarización, república o monarquía. Así comenzó la historia de nuestras divisiones, porque unos apoyaron una idea y otros a la contraria. Pero de esto, amigas y amigos, hablaremos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para este segundo bloque de la emisión el día de hoy, de este día, que les repito, se trata de un programa grabado, porque ando de gira, dando algunas conferencias con temas que ustedes ya conocen, ya lo comenté hace un momento, pero sin embargo, en cuanto me sea posible, agradeceré todos sus amables comentarios, dudas, críticas, quejas, que ustedes hagan el favor de enviarme a nuestras vías electrónicas de comunicación. Hoy estamos platicando sobre un tema de moda, repito, los conservadores. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Por qué son importantes en nuestra historia? ¿Por qué además también siempre han perdido? Esto también habrá que decirlo. Y pues este tema, que es cotidianamente mencionado, todos los días se habla de ellos, es un tema que, repito, forma parte de una tradición, de una herencia, de un legado que ya tiene 200 años con nosotros y que comenzó en los días de la independencia a partir del hecho, que ya recordé hace un momento, pero lo insisto, de que México cuenta con dos actas de independencia. Una de 1813, donde finalmente desembocaría a la creación, o a la idea, un programa, no pudo crearse en realidad, de una república, y la otra, la de 1821, que tendría como consecuencia el establecimiento de una monarquía, de un imperio mexicano. Los partidarios de una y otra posición van a ser, a la larga, como punto simiente de partida, los que sean liberales, los que sean conservadores. Esta sería la primera vez que se dividió la sociedad mexicana entre los que creían y apoyaban una idea, la propuesta por Morelos originalmente, o quienes creían y apoyaban la idea que había realizado Agustín de Iturbide. Conservadores unos, los de Iturbide; liberales los otros, los seguidores de Morelos. Así de sencillo, así de elemental, así de fácil, pero va a ser la primera causa por la que los mexicanos se van a encontrar frente a frente, a pelearse, a combatirse entre sí, a partir de que fuimos una nación independiente, que estamos a punto de serlo en 2 años más. 2 años más conmemoraremos el segundo centenario de nuestra libertad. A partir de ahí comienzan los problemas. Con esta primera idea de quién es conservador y quién es liberal, puede decirse, y así lo va a establecer perfectamente bien don Edmundo Gorman, que es el punto de partida de su estudio y alrededor del cual gira todo lo que él explicó y profundizó en este libro que les he recomendado, México, el trauma de su historia. Él logra finalmente sintetizar las posiciones contrarias. ¿Qué es un conservador? Aquel, por supuesto, que se opone a cualquier tipo de cambio porque defiende como una cosa propia, íntima, natural, el modo de ser que nos legó la época colonial. Esa es, según los conservadores, nuestra auténtica idiosincrasia, porque la época colonial fusionada con el pasado indígena nos da siglos de tradición que no tiene por qué cambiarse. Hay que oponerse, pues, al progreso,
sin ton y son, como bien lo dicen ellos. Hay que oponerse a los cambios y a las reformas y al contrario, hay que permanecer fieles al legado colonial y adoptar, eso es bien importante, adoptar como modelo a futuro, como una especie de aspiración, el ejemplo de Europa. Las monarquías europeas liberales, las monarquías democráticas, las monarquías representativas, se van a convertir para los conservadores de ese primer momento en el ejemplo a seguir. En cambio, sus contrarios, los liberales, los que están optando por una república, son aquellos que piensan que ha llegado el momento de sacudirse la tradición, de hacerla a un lado porque es la culpable de estar en la postración y en la miseria como vive México desde hace 200 años, y que la culpa de todo eso lo tienen estos agentes que se aferran a mantener las cosas como estuvieron siempre, que claramente son para ellos, en su momento, la iglesia y el ejército. Los liberales tienen como aspiración el progreso, el cambio, naturalmente para beneficio de las mayorías, y un progreso y un cambio que ellos establecen que debe ser similar, porque miran como modelo a los Estados Unidos de América. Por eso les gusta la idea de la república, a diferencia del conservador que quiere una monarquía tipo España o tipo Francia o tipo Inglaterra, que sería la más perfecta, el más perfecto ejemplo. Liberales y conservadores. Uno manteniendo el legado colonial, otro buscando un cambio para parecerse a los Estados Unidos. Este es el primer encontronazo, esta es la primera posición que va a tener una aplicación práctica. De inmediato, una vez que México se vuelve una nación independiente a partir de 1821, a los pocos años ya tenemos dos claros partidos políticos, aunque no eran partidos en el sentido contemporáneo de la palabra, sino dos claras facciones de pensamiento político, cada una afiliada a la idea conservadora la primera, a la idea liberal la segunda. Estas facciones son las que conocemos como las logias masónicas. Primero, la logia escocesa, que será finalmente la madre de los conservadores, es una logia fundada a partir del año de 1813-1814 que traen a México los soldados de los cuerpos expedicionarios españoles que allá el rey había enviado para combatir a los insurgentes. Estos hombres establecen en México las logias escocesas de tinte conservador, de tinte, repito, que tiene como aspiración el modelo europeo, y estos hombres pronto encontraron en México adeptos que se van a sumar a la logia escocesa y que con el paso del tiempo van a ser los llamados conservadores. En cambio, sus contrarios establecerán la logia yorquina, una logia, está la yorquina, que trajo a México el primer enviado diplomático, el primer representante diplomático, no es embajador, pero enviado plenipotenciario de los Estados Unidos de América, el malhadado Joel Robert Poinsett, que es el que funda en México esta logia yorquina, que son la que afilia a todos aquellos que tienen como aspiración el ser, el parecerse a los Estados Unidos de América. Van a quedar perfectamente bien establecidas las dos logias, van a quedar perfectamente bien establecidos los dos campos de pensamiento de cada una de ellas, y pronto van a tener su primer enfrentamiento cuando los yorquinos van a conspirar, van a intrigar para derrumbar, para hacer que caiga el primer imperio mexicano, el que encabezaba Agustín Iturbide según los postulados del Plan de Iguala, y lo van a conseguir. Y no solo eso, como también sabemos, cuando Iturbide amenaza con volver de su destierro, es justamente la logia yorquina, a través de los diputados que tienen en el Congreso, quienes dictan el decreto de proscripción por el cual se condena a muerte a Iturbide en caso de que volviera a territorio mexicano, cosa que sucede por la propia torpeza y ambición de Iturbide. Quien regresa es inmediatamente puesto en prisión y fusilado por
este decreto expedido con la inspiración de la logia yorquina. Este fue el primer round que nos dimos, en el que un imperio formado al amparo del Plan de Iguala y del Acta de Independencia de 1821, constituido sí por gente que seguramente era lo que podríamos llamar conservadora, porque pertenecían en su mayoría a la logia escocesa, fue totalmente derrocado, derrumbado, destruido por la acción de sus contrarios, los yorquinos. Este va a ser nuestro primer round, y con esto se va a fundar la Primera República, cuyo primer presidente, Guadalupe Victoria, obviamente es parte de estos masones. Él pertenecía, de alguna manera ambivalente, a las dos logias, coqueteaba con ambas, era a veces escocés, lo va a hacer mucho tiempo después, en este momento es yorquino cuando llega a la presidencia de la República, pero sin embargo va a mantenerse un tanto cuanto al margen de las disputas entre las dos ideas conservadoras y liberales, y va a dejar que las cosas actúen. En ese momento, la mejor manera de dar a conocer las ideas políticas, sobre todo las contrarias de los llamados, por una parte, escoceses o los yorquinos, que para ese momento ya cambiaron también de denominación. Unos son, los escoceses son centralistas porque quieren una república central, los yorquinos se vuelven federalistas porque quieren una república federal. Cada uno va a fundar su propio periódico. Los escoceses centralistas van a contar con un periódico que se llama El Sol, que se dedica fundamentalmente a exponer sus ideas, sus programas, y atacar al contrario, cuyo partido, el yorquino y federalista, tiene también su propio periódico que se llama El Águila Mexicana, y que también se dedica exclusivamente a difundir sus ideas y atacar a las del partido contrario. Esta situación va a llegar a su punto culminante en el año de 1828, que ya hemos platicado alguna vez de él, cuando en la segunda elección presidencial compiten dos candidatos, uno por parte de los yorquinos federalistas, Vicente Guerrero, y el otro por parte de los escoceses centralistas, Manuel Gómez Pedraza. Y por primera vez la elección funcionó, la democracia funcionó en México, ganó Manuel Gómez Pedraza, pero los yorquinos se ofendieron y apareció por primera vez también la guerra sucia y la demagogia. ¿Cómo es posible que perdiera el candidato del pueblo?, decían los yorquinos. Bueno, de esto, amigas y amigas, platicamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este día. Repito, se trata de un programa grabado en virtud de que ando en mi gira de conferencias, que acostumbro cada año, ustedes lo saben muy bien. Y por esta razón, pues el programa es por esta vía, pero sin embargo, estando presentes como ustedes con cada semana lo hacemos, y naturalmente con mi ofrecimiento de que, como siempre lo hago, en cuanto me sea posible responderé a sus amables comentarios que me hagan el favor de enviar a nuestras vías electrónicas de comunicación que ustedes bien conocen. Hoy que estamos platicando de un tema que es muy muy importante en la cotidianidad, los conservadores, y estamos rastreando el origen de estas personas que, agrupadas bajo este epíteto, bajo este nombre, son aquellas que quieren mantener las cosas como están, sea cual sea el estado de esas cosas. Esto es lo importante, por eso la palabra está bien empleada. Son conservadores los que querían mantener el legado de la colonia, como hemos estado platicando, pero también son conservadores los que quieren mantener la forma de vida llamada neoliberal. Este es un problema que llegaremos más adelante. Pero en principio estamos recordando en aquellos inicios de la República, la Primera República Mexicana, cuando en 1828, en elección presidencial, se enfrentan dos candidatos, uno por los liberales federalistas yorquinos, que es Vicente Guerrero, el Partido del Pueblo se llamaban ellos a sí mismos, y por otra parte el candidato Manuel Gómez Pedraza, que pertenecía a la logia escocesa, que serán los centralistas o conservadores finalmente también, que es quien a la larga triunfa en la elección, con el consiguiente escándalo de los yorquinos liberales, que decían que cómo era posible que el candidato del pueblo, Vicente Guerrero, fuera derrotado por el candidato de los aristócratas, que era Manuel Gómez Pedraza. Y debo decirles, y hay que aclararlo totalmente de manera limpia, que el primer
momento, la primera desilusión democrática de este país cuando se desconoce una elección presidencial, ocurre justamente en 1828 cuando un movimiento, un motín popular encabezado por los liberales yorquinos federalistas que apoyaban a Vicente Guerrero, deciden alzarse en armas en la Ciudad de México, obligar al Congreso a desconocer la elección y finalmente imponer a su candidato porque no daban crédito que el hombre popular, el hombre del pueblo, pudiera ser derrotado por el aristócrata. A su vez, los yorquinos, estos hombres, los liberales, calificaban precisamente a los escoceses conservadores como eso, como aristócratas, como la élite, y ellos se autodefinían como el partido del pueblo, y al contrario, los conservadores escoceses decían que más bien eran el partido de la demagogia. Así que en este episodio triunfaron nuevamente los liberales que lograron imponer como presidente de la República a don Vicente Guerrero. Claro, el gusto les va a durar muy poco porque al poco tiempo un movimiento revolucionario que encabeza el vicepresidente Anastasio Bustamante, que es de clarísima filiación escocesa conservadora, va a derribar, va a quitar del poder a Vicente Guerrero, lo va a arrojar de la silla presidencial, lo va a obligar incluso a huir hacia las montañas del sur y finalmente, como todos sabemos, la acción del gobierno de Bustamante va a concluir cuando obtenga en vil traición la persona cautiva ya de Vicente Guerrero y se ordene su ejecución, misma que va a suceder en Cuilapan, allá cerca de Oaxaca. La venganza conservadora por la muerte de Iturbide. Indudablemente, este es parte del destino trágico de México. Los dos partidos, las dos visiones encontradas y enfrentadas entre sí, han llegado a extremos que no solamente pasa lo político, que no solamente pasa los dimes y diretes, las ofensas, la guerra sucia, sino que han llegado al extremo hasta de asesinar a los, precisamente a los líderes, a los caudillos, a los símbolos de ambos partidos. Una nación que tenemos la desgracia de decir que asesinamos por cuestiones de venganzas políticas a nuestros dos libertadores. Todo porque uno era de un partido o de una manera de pensar y el otro era de la manera de pensar o del partido contrario. Así que finalmente Guerrero va a caer, lo va a suplir Anastasio Bustamante y en ese momento los conservadores, es decir, los centralistas escoceses, van a adoptar un nombre muy curioso, van a llamarse el Partido de los Hombres de Bien, para, de alguna manera, distanciarse, separarse y distinguirse de lo que ellos llamaban el Partido de la Plebe o el Partido de la Demagogia, es decir, los liberales. Fíjense qué encontradas posiciones y qué forma tan agresiva de definirse unos a otros y de, por supuesto, ofender al contrario. Nosotros somos el partido de los hombres de bien, un lenguaje que no ha cambiado si ustedes se fijan, estamos utilizando términos muy similares y ustedes son el partido de la chusma, de la plebe, de la demagogia. No hemos avanzado mucho en el uso del lenguaje político, Los términos ofensivos siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué es el partido de los hombres de bien? Pues lo que hoy podría ser un fifí, así de claro. ¿Cuál es el partido del pueblo? Lo que hoy podría ser un chairo. Exactamente igual. Estamos en los mismos términos conceptuales que los que estábamos en el año de 1830, que es cuando suceden, 31-32, cuando suceden los acontecimientos que estamos narrando. Hace casi 200 años que empleamos el mismo lenguaje enteramente. Va a caer, por supuesto, porque recuerden que el México de la primera mitad del siglo XIX es un México muy convulso, en el cual no hay ninguna certeza ni estabilidad de la permanencia de los gobiernos. Va a caer muy pronto, por supuesto, el gobierno de Anastasio Bustamante, derribado por un golpe federalista, liberal, que en esta ocasión encabeza, fíjense, un personaje bien importante, Antonio López de Santana. Lo calificamos de conservador, pero déjenme decirles que Santana es también un prototípico mexicano.
Estuvo en los dos partidos ida y vuelta, y lo aceptaban y lo reconocían. Esto es lo más increíble del caso. Cuando da este golpe de Estado, cuando derriba finalmente a Bustamante y cuando va a asumir por primera vez la presidencia de la República, es liberal, federalista, yorquino. Más adelante, en pocos años, se va a convertir en conservador, escocés, centralista. Más adelante va a volver a ser liberal, federalista, yorquino y va a volver a la presidencia. Y más adelante va a ser también de nueva cuenta conservador, escocés, centralista y que será el signo de su último gobierno de las 11 veces que estuvo sentado en la silla presidencial. Así que lo que hoy conocemos como chapulines, estos hombres que brincan de un partido a otro, es algo también muy común ya en la historia de México porque siempre los han existido y el primero de ellos, el prototípico de ellos es Antonio López de Santana. Yo pido, no lo califiquen de conservador, califíquenlo de un hombre acomodaticio. Fue liberal varias veces, fue conservador también otras varias veces, quizás las mismas veces liberal que las mismas veces conservador. Jugó con todos los partidos, se afilió a todos, utilizó a todos y lo peor de todo es que los partidarios de cada una de las formas políticas lo aceptaban. Esta es parte, si ustedes quieren, de la mendicidad, de la mediocridad de la vida política mexicana, que no hay coherencia, que no hay perseverancia, que no hay ideales políticos auténticos enraizados en la gran mayoría de los políticos. Claro, hay notables excepciones, pero en la gran mayoría brincan de un partido a otro según sus conveniencias, tal y como lo hizo Antonio López de Santana, que repito, al derribar, al quitarle el poder a Bustamante, él llega ya en calidad de liberal federalista yorquino, así como lo oyen. Va a dejar como presidente de la República, en lo que él se va a su hacienda de El Encero y Manga de Clavo allá por Veracruz, va a dejar en el poder a un liberal, a Valentín Gómez Farías. Lo menciono porque es importante lo que vamos a tratar a continuación, que es un tema complejo, lo entiendo, pero es bien importante para entenderlo. ¿Cuál es el pensamiento económico en el siglo XIX de los liberales y cuál es el pensamiento económico también en ese siglo XIX de los conservadores? Hasta ese momento, en el año 1833, el crédito, la tasa de interés, lo que cuesta el dinero, se calculaba conforme a los principios heredados de la colonia. Esto que voy a platicar es bien importante, les ruego me entiendan un segundito y me pongan atención. La tasa de interés, es decir, el valor, el precio del dinero, se fijaba mediante criterios filosófico-cristianos, según lo recomendaba Santo Tomás de Aquino, y así, durante los 3 siglos de vida colonial se estableció que la tasa máxima de interés en cualquier tipo de transacción u operación civil o mercantil o comercial, la tasa máxima de interés no podía pasar del 5% anual, bajo pena de que quien atentaba contra eso sería calificado como usurero, como lucro y naturalmente estaba en pecado. Es decir, los conservadores defendían que la tasa de interés fuera bajísima según los postulados cristianos que Santo Tomás de Aquino había establecido en la Suma Teológica. Pero llegaron los liberales y consideraron que esa tasa de interés era nefasta para el crecimiento económico del país y por ello de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este día del programa que estamos transmitiendo en esta ocasión, de manera grabada, ya lo he comentado porque ando dando conferencias, aunque soy así medio cacofónico, pero sin embargo, como siempre, presentes como ustedes, como en cada ocasión, hoy examinando un tema que espero, confío, de veras deseo que resulte de su interés, porque es fundamental entender el lenguaje político contemporáneo en el que todos los días se habla de los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores? Los que se oponen a los cambios y desean que las cosas permanezcan
tal y como están, en una especie de gran etiqueta en la que cabe desde aquellos que querían defender el orden colonial que heredamos de España hasta recientemente aquellos que quieren defender el orden neoliberal que heredamos de los últimos gobiernos de los últimos años. Cabe todo en esta etiqueta de conservadores, pero su presencia en México ha sido determinante, muy importante, sobre todo porque han sido justamente durante 200 años el motivo de enfrentamiento constante, normal, a lo largo de estos 2 siglos de historia mexicana, entre ellos y sus contrapartes, los llamados también genéricamente liberales, entre los cuales también cabe todo tipo de posición. Déjenme decirles simple y sencillamente una que es bien importante. Los liberales del siglo XIX, por ejemplo, arremetieron contra la Iglesia. Los liberales del siglo XX y de finales hicieron pacto con la Iglesia, y hoy en día, sea el gobierno liberal que sea, como estamos actualmente y así se autodefine, tenemos una buena relación con las iglesias. Es decir, las cosas cambian, los contenidos cambian, pero las posiciones encontradas están una frente a otra con un perfil muy claro. La oposición, la polarización, la diferencia, el enfrentamiento. Y para ello les recomendaba, y lo vuelvo a hacer ya por último, un libro espléndido, pequeñito, muy profundo, que es un libro de reflexión filosófico-histórica que escribió este gran historiador Edmundo O'Gorman allá en 1977, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama México, el trauma de su historia. Un libro, repito, esencial para entender esta bipolaridad, estos enfrentamientos, estas dos maneras de ver a México que hasta la fecha existen y que, repito, tanto daño nos han causado a lo largo de estos 200 años de vida independiente, como hemos estado narrando a lo largo de este programa. Entraba yo a un tema en el cual les suplicaba y les rogaba su atención porque es bien importante, ya que permite entender la visión de cada partido en materia económica, al menos en aquellos años y particularmente en 1833, cuando asume la presidencia de la República el doctor Valentín Gómez Farías, que trae un programa liberal, económicamente liberal. Los conservadores defendían a capa y espada el sistema económico de la colonia, que las personas que no saben dicen, seguramente era muy malo. Pues no crean que tanto, porque en el sistema colonial económico, la tasa de interés, el precio o valor del dinero, lo que cuesta pagar por tener dinero, cuando lo pide uno a crédito, cuando pide uno un préstamo, cuando las mercancías son grabadas con un interés. En la época colonial, esta tasa de interés se fijaba conforme a las máximas de Santo Tomás de Aquino, que en su famosa obra La Suma Teológica estableció como límite entre lo que es lícito y lo que ya es usura, entre lo que se puede y lo que ya es pecado. ¿Cuál es ese límite? El 5% de interés anual, cuando mucho. Esta va a ser la tesis conservadora en materia de política económica, porque el crédito, según ellos, y el dinero debe ser barato para que todo el mundo tenga acceso a él. En cambio, los liberales, encabezados por Valentín Gómez Farías en esta ocasión, impuso desde el Congreso de la Unión, ya saben que cuando tienen mayoría pues arrasan, impuso la derogación de los límites a las tasas de interés. Y escuchen, amigos, esto: estableció que a partir de ese momento la tasa de interés, es decir, el valor del dinero, se calcularía y se fijaría, dice la ley, de manera convencional entre las partes. Es decir, las partes, el que presta y el que recibe el préstamo, se ponen de acuerdo en cuánto va a ser la tasa de interés. Normalmente, por supuesto, el prestamista es el que la fija, como la fijan hoy en día los bancos. Ellos son los que fijan la tasa de interés y uno, el cliente, el que recibe el dinero, el que pide el crédito, pues sabe si acepta o no acepta. ¿Cuántas veces las personas están literalmente ahorcadas y requieren dinero y tienen que pagar la tasa de interés que se les establece? ¿Por qué? Porque este es el pensamiento que establecieron los liberales en México con tasas de interés que, para, en teoría, fomentar, alentar la inversión,
decidieron liberar la tasa, abandonar el esquema conservador del 5% anual y permitir la usura como lícita manera de hacer negocios, enriquecerse con el precio del dinero, algo que hoy es muy normal y que tiene en México ya desde 1833 vigente. Pues en ese momento verdaderamente despertó el encono y el odio entre los dos partidos. Los conservadores creyendo que el dinero debe ser barato y los liberales creyendo que el dinero debe costar lo que deba costar. Este punto es esencial para entender buena parte de las diferencias y las mentalidades conservadoras y también liberales. Fíjense cómo cambió la cosa. Más adelante, ya a nadie se le ocurre, salvo a los de izquierda, limitar la tasa de interés. Ya todos los demás están de acuerdo en la tasa de interés libre, que efectivamente a veces baja, a veces sube, pero normalmente carga su manita en contra de los deudores, particularmente de aquellos que tienen la desgracia de tener deudas por tarjetas de crédito, cosa que les recomiendo no tengan. Yo las evito, por supuesto, no las uso, pero para nada, porque conozco lo leonino que son los intereses bancarios. Pero esto está permitido porque los liberales lo establecieron en México. Pues es una disputa económica bien importante que ilustra de qué manera los conservadores querían conservar la forma de ser colonial en la que la tasa de interés estaba limitada y los liberales querían cambiar a una tasa de interés tal y como se utilizaba en Estados Unidos, libre y convencionalmente establecida entre las partes. Cayó Gómez Farías, por supuesto, por un golpe conservador. Recuerden que aquí estamos de uno a otro, de uno a otro. Un día amanece un gobierno liberal, a los 2 meses aparece un gobierno conservador, a los 3 meses aparece un gobierno liberal. Nos pasamos en este juego de las sillas presidenciales en México. Entre 1821 y 1855 teníamos cambios de presidentes. Bueno, recuerden que el promedio es 11 meses duraba cada presidente, nada más y nada menos. O sea que hubo montonales de ellos. En 1836 ya Santana había cambiado de partido y ahora era conservador, ahora era escocés y centralista, y por ello se pudo hacer una nueva constitución. Recuerden, el partido en el poder que tiene mayoría en el Congreso arrasa con todos. Entonces los conservadores alcanzaron la mayoría, porque la han alcanzado varias veces, y cambiaron la constitución derogando la de 1824 y estableciendo la de 1836, que tiene una importancia capital para entender también parte del pensamiento conservador. ¿Qué querían en 1836? Escuchen, amigos, que esto es muy, pero muy relevante. Primero se estableció allí en esa constitución, y de ahí viene la palabra conservador políticamente aplicada al caso mexicano, establecieron que además del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, habría un poder conservador, un cuarto poder que tenía como finalidad controlar a los otros tres en materia constitucional, pero sobre todo este poder conservador, fíjense qué interesante, este poder conservador es el único que puede expresar lo que es la voluntad nacional. Fíjense qué interesante. El poder conservador se atribuyó la facultad de decirle a la gente lo que quiere la nación, de ser el intérprete del sentir de la nación. Un grupo de 5 personas conservadoras serían las que pudieran decirle a todos qué es lo que conviene a México, qué es lo que quiere México. Esta condición de arrogarse, de atribuirse esta facultad de interpretar el sentimiento de la nación es de origen conservadora. Después la van a utilizar en la tribuna pública todos los partidos, tanto liberales como conservadores, en sus discursos, en sus planes, en sus programas, en sus plataformas. Todos se van a sentir intérpretes de la voluntad de la nación. Pero además, en esta Constitución de 1836, ya para terminar, les digo que limitaron el voto.
los conservadores no podían pensar que toda la gente pudiera votar. Por deficiencias en su educación, en su instrucción, en sus compromisos, en su condición marginada, no podía darse el voto a todos los mexicanos, sino solamente a aquellos que tuviesen la calidad de saber leer y escribir y que fuesen propietarios o tuviesen un ingreso que les garantizara 100 pesos al año. Los pobres no podían votar por ser pobres y porque eran manipulables. Solamente los propietarios votarían. Amigos, esto es todo por hoy. La semana que entra continuamos con este apasionante tema de los conservadores. Hasta pronto, pásenla muy pero muy bien.